My Little Pony Fanfic. La redención de Duilit. Capítulo 9. Razones. Avalancha. Gritó Discord mientras corría para irse lo más rápido de la zona, pero al percatarse de que su acompañante no lo seguía se paró en seco volteando a ver hacia atrás. Sorprendido se dio cuenta de que Greylight se había quedado junto al árbol mientras trataba de talarlo de lado al lado, iba por la mitad pero las rocas no tardarían en llegar hasta él. ¿En serio va a conseguir que lo maten?, pensó con angustia y fastidio el Draconecurus mientras corría hacia el unicornio. Tenemos que irnos, gritó mientras corría hacia el pony. Solo falta un poco, dijo por toda respuesta el unicornio mientras seguía talando como si no estuviera atento a lo que pasaba a su alrededor. Estás loco. Si no nos vamos terminaremos aplastados aquí. Light se hizo de oídos sordo mientras seguía talando, y el espíritu del caos sintió un miedo terrible cuando vio que las rocas estaban por llegar al árbol, aumentó su carrera para alcanzar a quitar de alguna forma a su compañero, hasta que el tiempo transcurrió de forma lenta. Primero, el unicornio lo volteó a ver como si no estuviera comprendiendo qué estaba pasando y después miró hacia arriba cayendo al fin en la cuenta de la avalancha de rocas que le estaba por caer encima. Trató de correr hacia donde estaba Discord pero ya era demasiado tarde, las rocas estaban casi encima de él, el terror se vio reflejado en los rasgos del unicornio cuando la primera roca la pegó en la cabeza. El Draconecurus en un intento desesperado de llegar más rápido deshizo el hechizo de ilusión y voló hasta donde había caído inconsciente por el golpe el unicornio, chasque los dedos e hizo que las rocas más cercanas se transformaran en burbujas que a su vez atraparon unas cuantas rocas más que estaba cerca y se las llevaron lejos. Por equestría, dijo cuando llegó hasta el pony. Greylight. Lo zarandeó un poco. Greylight, responde. No recibió respuesta, estaba por volverlo a llamar cuando escuchó otro crujido y vio cómo las rocas se aproximaban hasta él. Chasqueó los dedos mientras tomaba con fuerza al unicornio de la chaqueta y se transportó unos cuantos metros lejos de todo el destrozo que la montaña estaba realizando. Se horrorizó a ver que el gorro que usaba para cubrirse la cabeza estaba manchándose poco a poco de un color rojo carmesí que lo alarmó, se lo quitó lo más rápido que pudo y se horrorizó al ver la cantidad de sangre que le estaba saliendo. Discord, murmuró el unicornio. Tenemos que... En ese momento perdió el conocimiento. Unicornio necio, exclamó el Draconecurus mientras chasqueaba los dedos, cortaba la rama que había tratado de cortar Greylight y envolvía al pony en una esfera para transportarlo más rápido. Necio como solo ustedes saben. Empezó a caminar hacia donde estaba la cueva donde los estaban esperando Duilit y el híbrido, pero se percató de que había dejado de usar el hechizo de ilusión cuando se lanzó para salvar al pony. De mala gana dejó con cuidado el cuerpo de Grey en el suelo junto con la madera y se hizo a sí mismo el hechizo para volver a su disfraz. Tratar de volver a envolver al unicornio con la esfera, pero se limitó a elevarlo y a llevarlo levitando mientras que la madera como pudo ser la acomodó en el lomo. Empezó a caminar en la dirección en la que recordaba la que estaba la cueva y sintió un alivio tremendo cuando vio a lo lejos la luz del cuerno del alicornio a lo lejos. Caminó lo más rápido que podía hasta la cueva, cuando llegó dejó con cuidado en el suelo al pony y la madera la dejó a un lado. Dejó sacar los jadeos que hasta el momento se había reservado. Por Celestia, exclamó Duilit. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Tú estás bien? Sí, gracias, respondió entre jadeos el Draconecurus. Encontramos un grupo de árboles aquí cerca, pero desafortunadamente estaban muy pegados a la ladera de la montaña. Le dije que no era buena idea cortarlos, pero no me hizo caso hasta que ocurrió un derrumbe, una roca le dio en la frente. ¿No se supone que él es su explorador?, inquirió Sian, que veía con cierta lástima a Greylight. Lo es, si no se hubiera arriesgado para conseguir la madera para la fogata. Dicho esto, el espíritu del caos le pasó la madera y las ramas que habían recolectado para que encendiera la hoguera. ¿Puedes hacer algo? La sangre no deja de salir, dijo en tono preocupado mientras se dirigía a Duilit.
Puedo intentar algo, gracias al frío la sangre no ha salido en tanta cantidad como normalmente saldría. Murmuró la alicornio mientras empezaba a pensar en una forma rápida de limpiar la herida y vendarla. Discord de mi mochila saca las vendas que traigo y mézclalas con la infusión que me dio Zecora para el viaje. El aludido asintió y se dirigió con rapidez a la mochila de su amiga, mientras esta se dirigía al exterior de la cueva, tomaba un poco de la nieve que estaba cayendo y la calentaba para que se convirtiera en agua. Con su magia fue limpiando la sangre de la frente del unicornio y quitó la melena en la zona en la que se había pegado. Le preocupó ver el tamaño de la herida, pero no era muy profunda, lo cual significaba que no era tan grave. Aquí están, Dewey. Discord le tendió los vendajes esterilizados con la infusión de la cebra. Gracias, ahora necesito que tomes con cuidado su cabeza y la sostengas. De forma obediente el Draconecus obedeció, mientras que la alicornio arrancaba un poco del vendaje, le hacía un hechizo especial para que no se le pegara en la herida al unicornio y empezaba a envolver la cabeza de Grey con él. En ese momento Siam terminó de encender la hoguera y miró con orgullo a los otros dos que no le estaban haciendo mucho caso. La cueva se llenó de una luz cálida y al mismo tiempo de un calor que no habían sentido en muchos días. Saca su saco de dormir, ponlo cerca del fuego, necesita entrar en calor. Discord corrió al otro lado de la cueva mientras que su amiga levita al pony con cuidado hasta depositarlo en el saco. Una vez que estuvo ahí se quedaron callados contemplándolo. ¿Va a despertar? Debería de. La alicornio frunció el entrecejo. Fue muy arriesgado que hiciera eso. Lo malo de todo esto es que tendremos que volver a salir por más madera en un rato. Esta sirvió para encender la fogata pero para poco más. No creo que Greylike pueda ir en estas condiciones, dijo Dewey soltando un suspiro. Pues, la voz de Siam les llamó la atención a los otros dos que lo voltearon a ver. Si es necesario, yo puedo ir con Discord a recolectar más madera. ¿Estás seguro? El Draconecus lo miró con desconfianza, recordando las palabras del unicornio. No te ves nada bien desde hace ya unos días. Puedo aguantar una caminata pequeña de aquí a donde estaban esos árboles. Contestó el híbrido con certeza. El espíritu del caos miró con indecisión a Siam, luego a Dewey sin saber bien qué era lo mejor. Hubiera preferido llevarse a su amiga con él, pero sabía muy bien que cualquier cosa que implicara fuerza o cosas físicas no se le daban muy bien, además que tampoco quería dejar a Grey inconsciente y solo con el híbrido. Suspiró, finalmente al darse cuenta que no tenía otra opción. Bien, vámonos, dijo mientras se volvía a poner su equipo, que le protegía la cabeza y los ojos. Volteó a ver al alicornio antes de irse. Ve preparando algo de los suministros que traemos para comer. Servirá para entrar en calor. Dicho esto empezó a caminar hacia la salida de la cueva con Siam pisándole los talones. Fuego. Fuego por todas partes. Miró a su alrededor mientras sentía como el corazón le latía de la angustia y empezó a llamar a gritos a alguien que no sabía del todo quién era. Entonces vio llegar hasta él a una pequeña potrilla asustada que se acurrucó en sus brazos que estaban extendidos. Al ver por qué estaba huyendo, sintió como el terror aumentaba al ver la sombra de un dragón en el cielo y como lanzaba al suelo una llamarada de fuego que iba directamente hacia ellos. Sin la posibilidad de huir, sintió el terror apoderarse de su cuerpo, solo pudo abrazar a la pequeña que se aferraba a él con el rostro aterrorizado, mirando al cielo vio como las llamas se aproximaban, aceptando el impacto inminente cerró los ojos. Despertó dando un brinco en su saco de dormir, con la respiración agitada y con el corazón corriéndole a 1000 por hora, se llevó un casco al guardapelo y se calmó un poco. Se fijó a su alrededor mientras recordaba cómo había llegado ahí y qué había pasado, la avalancha, el dolor, Discord rescatándolo, y después nada. Miró a su alrededor y su calma creció cuando vio al otro lado de la fogata a la pony color lavanda que estaba preparando algo en una olla, de seguro algo para entrar en calor con los pocos suministros que les quedaban ya que la cueva olía a vegetales y a otros ingredientes.
Sintió como un tirón en la cabeza, intuitivamente se llevó un casco a esta y se dio cuenta que la tenía vendada, y al seguir tocando un dolor grandísimo, le invadió el cuerpo cuando rozó la herida de la cabeza. Soltó una maldición haciendo que Dwight volteara y al percatarse que ella lo estaba viendo trató de incorporarse lo mejor que pudo. Ten cuidado. Perdiste sangre, no creo que sea buena idea que te trates de levantar. Sin hacerle caso a la alicornio Greylight, siguió tratando de levantarse como pudo hasta que las fuerzas le fallaron y tuvo que volver a recostarse en su saco de dormir de mala gana. Ella sonrió divertida, mientras seguía moviendo el estofado improvisado que estaba haciendo. ¿Dónde están los demás? Fueron por más madera. Respondió la pony color lavanda. La que trajeron tú y Discord es demasiado poca, así que fueron por más. ¿Discord fue con el híbrido? Ella asintió. Vaya, espero que aguante. ¿Quién, Discord? No, el híbrido. Willy suspiró y sirvió en un plato hondo parte del estofado, lo hizo levitar con su cuerno y se dirigió hacia Greylight al que ayudó a levantaré hasta que quedó sentado por completo. Le pasó el plato que a su vez el unicornio tomó con su magia. Fue muy honorable de tu parte sacrificarte así solo para traernos como calentarnos. Murmuró la pony color púrpura. No cualquiera lo hubiera hecho. Fue estúpido hasta cierto punto. Masculló Gre mientras empezaba a comer y se encogía de hombros. Hasta Discord lo dijo. Si fuera estúpido, ¿no lo hubieras hecho o me equivoco? Él frunció el entrecejo, mientras pensaba en la pregunta de Dwight. Digamos que tú y Discord me importan lo suficiente como para tenerlos con vida el mayor tiempo posible. Hizo una pausa, mientras seguía comiendo. Por cierto. Pasó algo extraño cuando Discord me quitó de la avalancha. ¿Por qué lo dices? Digamos que lo vi, diferente. Trato de hacer memoria. Era como una serpiente toda larga, con diferentes partes de animales que loco, ¿no? Bastante. La alicornio empezó a reírse de forma nerviosa. A lo mejor empezaste a alucinar por la pérdida de sangre. Es lo más probable. Se quedaron callados por un buen rato, mientras se escuchaba como la madera se consumía con el fuego y el sonido del viento afuera de la cueva. ¿Louis? ¿Sí? Tú mencionaste hace unos días que tú antes habías recibido muchas órdenes que no pudiste desobedecer. ¿Eso fue antes o después de unirte a la resistencia? La alicornio se quedó callada mientras pensaba de forma rápida una forma de acomodar todo lo que había vivido al estar encerrada en la reina, pero de una forma distinta para que el unicornio no sospechara nada. Ya había planeado más o menos la historia ya que sabía que tarde o temprano la curiosidad de Greylight iba a salir a flote. Viví muchos años en el castillo. Empezó mientras soltaba un suspiro. Ahí teníamos que obedecer o morir. No me fui de ahí por miedo y porque no podía irme, no tenía ningún lugar más, ni familiares ni amigos, además que si me iba temía de que la reina me buscara para matarme por mi condición de unicornio. Hizo una pausa, esperando que el otro pony dijera algo, pero como este no lo hizo se limitó a seguir hablando. Antes de unirme a la resistencia en más de una ocasión me tocó torturar ponis, ejecutarlos, invadir su mente en contra de mi voluntad. ¿Fui la causante de tanto dolor? Recordó la ejecución de todos los ponis que la reina había ordenado y el genocidio que hubo en toda Ecuestria por eso. Suspiró. Me uní a la resistencia años después, cuando escuché de su existencia por boca del dragón que era de la reina. ¿El dragón trabajaba para la resistencia? Interrumpió Grey. Ella asintió. Vaya, ¿quién lo diría? ¿Por qué lo dices? Ese dragón fue el que incendió todo Trotinam cuando inició la invasión de guardianes. Respondió mientras una sombra se posaba en su rostro conforme los recuerdos empezaban a pasar por su mente. Sacudió la cabeza. Continúa, por favor. De hecho, siempre trabajo de agente doble. Por la mente de Dwight también cruzó el recuerdo de ese día, pero no el de su mente sino como lo había vivido la reina. Pero, no había pasado mucho tiempo cuando me descubrió. Ella,
Me encerró en uno de los calabozos más oscuros del castillo, me custodió con sus guardianes, pero no trato de transformarme, simplemente me dejo ahí encerrada, envuelta en sombras, sombras que ella misma creó. Sombras que no me permitían usar mi magia, sombras que no me dejaban salir. Una de las cosas por las que no dormía bien en las noches era precisamente que los recuerdos de la reina parecían liberarse, atormentándola con todo lo que alguna vez había hecho. Tú debes de estarte preguntando cómo fue que acabé en la pradera, murmuró Greylight después de un rato de silencio. De hecho sí. La alicornio lo volteó a ver. ¿También tú tienes alguna historia por la que acabaste aquí? Sí, y tengo mis razones. Soltó un suspiro. Pero no es una historia bonita. Mi historia tampoco es bonita, replicó Dwight mientras el recuerdo de la reina volaba veloz por su mente. ¿Lograría perdonárselo alguna vez en su vida? Al menos no tiene tanta muerte como la mía. Se le quedó viendo a su plato, antes de continuar. Yo vivía en Trottingham, supongo que has oído hablar de él, ¿no? Dwight asintió. Yo era originario de las Pegasus, por ese entonces ya me gustaba viajar, así que decidí hacer un pequeño recorrido de toda Ecuestria. Me quedé en Trottingham porque ahí fue donde conocí a la que fue mi esposa y decidimos que ese era el mejor lugar para hacer una familia. ¿Trottingham no es un pueblo que está algo alejado de todo? Precisamente por eso lo escogimos. Ambos habíamos visto mucho sobre Equestria, cosas buenas, cosas hermosas, pero también cosas peligrosas y malas. Greylight hizo una pausa. Con el tiempo, decidimos formar una familia y tuvimos a una pequeña niña. Se llevó un casco al pecho en donde llevaba el guardapelo y lo abría, sonrió al ver las caras sonrientes de las fotos que había en él y después se las mostró al alicornio, que se inclinó para verlas con más claridad. La de la derecha es mi esposa, y la de la izquierda es mi hija, la llamamos Rosanna. La pony color púrpura no pudo evitar sonreír al ver las imágenes que le enseñaba el unicornio y recordó a su vez los hijos de sus amigas que no había llegado a conocer aún, recordándole una de sus razones para encontrar a Celestia, y al mismo tiempo estuvo segura que la familia de Greylight no había terminado bien parada cuando la reina estuvo en el poder, sino en ese momento el unicornio estaría viviendo con ellos en vez de vivir solo. Son hermosas, dijo sin perder la sonrisa. Sí lo sé. El unicornio sonrió mientras veía con detenimiento las imágenes. Ellas eran la luz de mis ojos. Su sonrisa se perdió y cerró el guardapelo de nuevo, en fin. Con el paso de los años abrí una librería en el pueblo, como las vías del tren no llegan hasta allá, eran muy pocas las veces que nos podíamos enterar de lo que pasaba en toda Ecuestria. Cuando la reina atacó Canterlot, los guardianes llegaron más rápido que las noticias. Una sombra le pasó por los ojos al unicornio conforme los recuerdos de ese día empezaban a llegar de nuevo hasta él. Fue a la mitad de la noche. Fue mi esposa la que me despertó cuando escucho los gritos y el caos que había afuera. Me volteo a ver con cara de angustia, le ordené que fuera por la niña mientras que yo tomaba mis alforjas y metía todo lo que podía en ellas. Ninguno de los dos quería salir al desastre que estaba afuera, pero tuvimos que hacerlo. Rosanna me preguntó qué estaba pasando y yo me limité a decirle que se tomara fuerte de mi cuello para que no se cayera de mi lomo. Corrimos hacia donde todos iban, el pueblo tenía muchas salidas pero los guardianes las habían tapado. En medio de todo ese caos vi la sombra de un dragón sobrevolando el cielo y lanzando llamaradas de fuego a todo lo que encontraba. Vi como algunos ponis que quedaron rezagados fueron atrapados por los guardianes y cómo los transformaban en uno de ellos. Hizo una pausa, sentía como si todo el miedo que había sentido en ese momento lo estuviera volviendo a vivir, el frío y el dolor de la herida en la cabeza le recordó que solo era un recuerdo aunque se sintiera muy real. Evitamos explosiones, los rayos extraños que lanzaban los guardianes, todo. Hasta que llegamos a la salida del pueblo, muchos alcanzaron a escapar y los vi corriendo por el bosque con rapidez, mientras huían del pueblo que se consumía en llamas. Por un momento pensé tal vez lograríamos irnos, que lograríamos escapar. Pero no fue así.
Un rayo de luz roja se interpuso entre mi familia y el bosque, volteé a ver a todos lados para ver de quién se trataba y me horroricé de darme cuenta de que se trataba de la mismísima reina. Willy pegó un ligero brinco cuando escuchó el nombre de la reina. Afortunadamente el unicornio no se dio cuenta de este movimiento, estaba muy adentrado en sus pensamientos. Sintió una punzada de culpabilidad al escuchar el nombre de su contraparte malvada. Revisó entre los que quedábamos, a los ponis terrestres los dejaba ir sin problemas, el problema fue cuando llegó a donde estaba yo y mi familia. Continuó Greylight. Mi esposa era una Pegaso y mi hija una unicornio como yo. Se acercó hasta nosotros y sonrió, examinándome a mí y a mi familia, empezó a reírse. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al recordarlo. Yo le supliqué que nos dejara pasar, que llevábamos a una niña con nosotros. Ella siguió riendo, y cuando lo hizo, se limitó a decir que solo las dejaría ir si yo me unía a su ejército. A lo cual yo me negué. Eso no le gustó. Volteó a verlas y volvió a sonreír. Entonces tal vez para convencerte, tengo que terminar con lo que te ata a tu estado actual. Me dijo. Si después de eso no quieres, te dejaré ir. No sé qué hizo, me lo sigo preguntando a la fecha. De alguna forma, logró meterse en mi mente, gobernarla. Fue como si una voz externa a mí me estuviera diciendo qué hacer y cómo hacerlo, todo se volvió negro y apenas era consciente de lo que estaba haciendo, hasta que ya fue demasiado tarde. Ella. Willy no se atrevió a terminar la pregunta. ¿Ella las mató? Mucho peor. Respondió Greylight. Hizo que yo las matara.